Capítulo 16. La llegada de las máquinas. La estación de metro Arc de Meteus es una de las más singulares de París. El viajero que se baja en ella se encuentra de repente como engullido en el vientre de cobre de un gigantesco submarino. Grandes engranajes rojizos salen del techo y una docena de ojos de buey se alinean en sus flancos. Al asomarnos a ellos, descubrimos curiosas representaciones de diversas invenciones antiguas o insólitas. Engranajes elípticos, astrolabios esféricos y ruedas hidráulicas se codean con una aeronave dirigible o un convertidor siderúrgico. Sin la oleada perpetua de parisinos apresurados que se precipitan y surgen sin tregua en los pasillos subterráneos, apenas nos sorprendería ver aparecer la figura imponente del Capitán Nemo recién salida de la novela de Julio Verne. La decoración del metro no es, sin embargo, más que un anticipo de lo que nos aguarda en la superficie. Hoy me dirijo al Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, o CENAM, cuyo museo alberga una de las colecciones más importantes de toda clase de máquinas antiguas. Desde los primeros automóviles motorizados hasta los telégrafos de dial, pasando por los manómetros de pistón, los relojes holandeses con autómatas, las pilas en columna, los telares con tarjetas perforadas, las prensas tipográficas de tornillo y los barómetros de sifón. Todas estas invenciones resurgidas del pasado me arrastran en el vertiginoso torbellino tecnológico de los 4 últimos siglos. Suspendido en medio de la gran escalera, me cruzo con un avión del siglo XIX, que parece un murciélago gigantesco. A la vuelta de un pasillo tengo frente a mí al Lama, el primer robot imaginado por los sabios rusos en el siglo XX para rodar por la superficie de Marte. Paso rápidamente por delante de todos estos objetos fabulosos y subo directamente al segundo piso. En él se encuentra la galería de los instrumentos científicos. Veo los anteojos astronómicos, las clepsidras, las brújulas, las balanzas de Roberval, los termómetros gigantescos y sublimes globos astronómicos que pivotean sobre sus ejes. Y entonces, de repente, en el rincón de una vitrina, descubro el instrumento que me ha traído hasta aquí. La Pascalina. Esta curiosa máquina se presenta en forma de un estuche de latón de 40 centímetros de largo por 20 de ancho, en cuya superficie se han fijado 6 ruedas numeradas. Este mecanismo fue concebido en 1642 por Blaise Pascal, que a la sazón contaba solamente con 19 años. Tengo ante mí la primera máquina de calcular de la historia. La primera. A decir verdad, ya existían dispositivos que permitían hacer cálculos mucho antes del siglo XVII. En cierto modo, los dedos fueron la primera calculadora de todos los tiempos. El Homo sapiens utilizó muy pronto diversos accesorios para contar. Los huesos de Ishangu y sus muescas, las fichas de arcilla de Uruk, los palillos de los antiguos chinos o los ábacos que conocieron un gran éxito desde la antigüedad. Todos estos instrumentos sirven de soporte a la numeración y al cálculo. No obstante, ninguno de ellos encaja en la definición habitual de máquina de calcular. Para entenderlo, dediquemos unos instantes a detallar el funcionamiento de un ábaco clásico. El objeto está compuesto por varias varillas sobre las que se deslizan bolas perforadas. La primera varilla corresponde a las unidades, la segunda a las decenas, la tercera a las centenas, y así sucesivamente. Por tanto, si queremos anotar el número 23,
empujamos 2 bolas en la columna de las decenas y 3 en la de las unidades. Y si queremos añadir 45, empujamos 4 decenas y 5 unidades suplementarias, lo que da 68. En pantalla, el número 68 representado en un ábaco. En cambio, si la adición incluye una llevada, es preciso hacer una pequeña manipulación suplementaria. Para añadir 5 a 68, solo nos queda una bola disponible en la varilla de las unidades. En este caso, una vez que llegamos a 9, tenemos que bajar de nuevo todas las bolas para proseguir las unidades a partir de 0, pasando una bola de llevada a la columna de las decenas. El resultado es 73. Aunque no se trata de una manipulación muy complicada, impedirá que el ábaco y todos los mecanismos que preceden a la pascalina accedan a la categoría de máquinas de calcular. Para efectuar la misma operación, el usuario no hace el mismo gesto si incluye o no una llevada. En realidad, la máquina no es más que un memorando que recuerda a la persona en qué punto se encuentra, pero siempre le deja la tarea de operar a mano en las diferentes etapas del cálculo. En cambio, cuando efectuamos una adición con una calculadora moderna, no nos preocupa en absoluto la forma en que la máquina encuentre el resultado. Nos da lo mismo que haya o no llevadas. Ya no necesitamos reflexionar ni adaptarnos a la situación, pues el aparato se ocupa de todo. Siguiendo este criterio, la pascalina es en realidad la primera máquina de calcular de la historia. Aunque su mecanismo es muy preciso y exige una gran habilidad a su constructor, su principio de funcionamiento sigue siendo bastante simple. En la parte superior de la máquina hay 6 ruedas con 10 muescas numeradas. En la imagen en pantalla, un dibujo de la pascalina. La primera rueda de la derecha representa la cifra de las unidades, la segunda la cifra de las decenas, y así sucesivamente. Encima de las ruedas se halla la zona de visualización, compuesta por 6 pequeñas casillas, una por rueda, cada una de las cuales indica una cifra. Para anotar el número 28, giramos simplemente la rueda de las decenas 2 muescas en el sentido de las agujas del reloj, y la de las unidades 8 muescas. Mediante un sistema interno de engranajes, veremos aparecer entonces las cifras 2 y 8 en las 2 casillas correspondientes. Y si ahora deseamos añadir 5 a este número, no necesitamos hacer la llevada nosotros mismos. Nos basta con girar la rueda de las unidades 5 muescas, y en el momento en que ésta pase de 9 a 0, la cifra de las decenas pasará automáticamente de 2 a 3. La máquina entonces indica 33. Y esto funciona con tantas llevadas como deseemos. Indiquemos 99.999 en la pascalina y giremos entonces una muesca a la rueda de las unidades. Veremos propagarse hacia la izquierda todas las llevadas en cascada para hacer aparecer el número 100.000, sin que el usuario haya tenido que hacer ningún otro gesto. Después de Pascal, numerosos inventores perfeccionaron su máquina para poder hacer cada vez más operaciones de manera cada vez más rápida y eficaz. A finales del siglo XVII, Leibniz fue uno de los primeros en seguir sus pasos, imaginando un mecanismo que permitiera hacer con más facilidad las multiplicaciones y las divisiones. No obstante, su sistema sigue siendo incompleto, y las máquinas que fabrica continúan cometiendo errores de llevada en ciertos casos particulares. Habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que sus ideas se pongan en marcha plenamente.
Aparecen entonces prototipos cada vez más fiables y eficaces, bajo el impulso de inventores cada vez más ingeniosos e imaginativos. La complejización de los mecanismos se hace no obstante a costa del tamaño de las máquinas, que de objetos de dimensión modesta pasan a convertirse a veces en auténticos muebles de pequeño tamaño. En el siglo XIX, las máquinas de calcular se democratizan y conocen una propagación bastante parecida a la de sus primas, las máquinas de escribir. Numerosas empresas de contabilidad, hombres de negocios o simplemente comerciantes se dotan de estas calculadoras que se integran en el paisaje y no tardan en volverse indispensables. La gente se pregunta cómo había podido vivir sin ellas hasta entonces. Prosiguiendo mi visita al museo, me topo con varios sucesores de la pascalina. Están el aritmómetro de Thomas de Culmar, la máquina de multiplicar de Léon Boullé, el aritmógrafo polícromo de Dubois o el contómetro de Feld y Terrand. Uno de los mecanismos que conoció el mayor éxito fue el aritmómetro, inventado en Rusia por el ingeniero sueco Wilgot Theophil Othner. Esta máquina está compuesta por 3 elementos principales: la parte superior, en la que se indica con ayuda de pequeñas palancas el número con el que se desea operar; la parte inferior, formada por un carro que puede desplazarse horizontalmente y en la que se indica el resultado de la operación; y a la derecha, la manivela que permite efectuar la operación. En pantalla, dibujo del aritmómetro de Othner. En cada vuelta de manivela, el número indicado en la parte superior se suma al número mostrado ya en el carro de abajo. Para hacer una resta, basta con girar la manivela en sentido inverso. Imaginemos ahora que queremos realizar la multiplicación 374 por 523. Indicamos el número 374 en la parte superior y damos 3 vueltas de manivela. La parte inferior muestra entonces 1122. Resultado de la operación 374 por 3. Desplazamos entonces el carro de visualización una muesca en la dirección de las decenas y giramos otras 2 veces la manivela. Se muestra el número 8602, que corresponde al producto de 374 por 23. Desplazamos de nuevo el carro una muesca para pasar a las centenas. Damos 5 vueltas de manivela y obtenemos nuestro resultado: 195.602. Con un poco de hábito y de entrenamiento, solo habríamos necesitado unos segundos para efectuar nuestra multiplicación. En 1834, una idea cuanto menos estrafalaria atraviesa la mente de un matemático británico, Charles Babbage: cruzar una máquina de calcular con un telar. Desde hace algunos años, el funcionamiento de los telares se ha ido perfeccionando. Una de sus mejoras es la introducción de tarjetas perforadas, que permiten que una misma máquina produzca una gran variedad de motivos, sin necesidad de cambiar sus ajustes. Según haya o no un hueco en un lugar concreto de la tarjeta, ésta atraviesa o no un gancho articulado, y el hilo de trama pasa por encima o por debajo del hilo de cadena. En resumidas cuentas, basta con trasladar el motivo deseado a la tarjeta perforada para que la máquina se adapte por sí misma. Siguiendo este modelo, Babbage imagina una calculadora mecánica no limitada a hacer determinados cálculos precisos, como adiciones o multiplicaciones,
sino capaz de adaptar su comportamiento y realizar millones de operaciones diferentes en función de la tarjeta perforada que se le inserte. Para ser más exactos, esta máquina puede realizar todas las operaciones polinómicas, es decir, los cálculos que combinan en un orden cualquiera las 4 operaciones básicas y las potencias. Así como la pascalina permitía a su usuario hacer el mismo movimiento cualesquiera que fueran los números utilizados, la máquina de Babbage permite hacer los mismos movimientos para cualquiera que sean las operaciones realizadas. Ya no es preciso, como ocurría por ejemplo con la calculadora de Othner, girar la manivela en sentido opuesto al hacer una adición o una sustracción. Basta con escribir el cálculo en la tarjeta perforada y la máquina se ocupa de todo. Este funcionamiento revolucionario convierte a la máquina de Babbage en el primer ordenador de la historia. Su funcionamiento plantea, no obstante, un nuevo desafío. Para efectuar un cálculo, hemos de ser capaces de suministrar a la máquina la tarjeta perforada adecuada. Esta se halla compuesta por una serie de sitios huecos y llenos que el mecanismo detecta y que le indican etapa a etapa las operaciones que han de efectuarse. Así pues, antes incluso de ponerla en marcha, el usuario de la máquina debe traducir el cálculo que desea hacer en una sucesión de sitios llenos y huecos legibles por la máquina. La continuación y el desarrollo de este trabajo de traducción corre a cargo de la matemática británica Ada Lovelace. Esta estudia el funcionamiento de la máquina y comprende todo su potencial, tal vez más de lo que había imaginado el propio Babbage. Describe en particular un código complejo que permite calcular la serie de Bernoulli, extremadamente útil en el cálculo infinitesimal, y descubierta más de un siglo antes por el suizo Jacques Bernoulli. Este código suele considerarse el primer programa informático y convierte a Lovelace en la primera programadora de la historia. Ada Lovelace murió en 1852, a los 36 años. Charles Babbage intentó toda su vida construir su máquina, pero murió en 1871, antes de terminar su prototipo. Habrá que esperar al siglo XX para que se pueda fabricar finalmente una máquina de Babbage. La observación de una de estas calculadoras en movimiento resulta impresionante a la par que mágico. Sus imponentes dimensiones, en torno a 2 metros de alto por 3 de ancho, y el baile coordinado de centenares de engranajes que agitan y se arremolinan en su vientre, provocan una impresión sorprendente y maravillosa. El prototipo inacabado del sabio británico todavía se puede admirar hoy en el Museo de la Ciencia de Londres. Por su parte, un ejemplar funcional reconstruido a comienzos del siglo XXI puede verse en el Museo de Historia del Ordenador de Mountain View, en California. El siglo XX presenciará el triunfo de los ordenadores en proporciones que Babbage y Lovelace sin duda jamás habrían imaginado. Las máquinas de calcular se benefician de la convergencia de las matemáticas más antiguas y las más recientes. Por un lado, el cálculo infinitesimal y los números imaginarios permitieron traducir a ecuaciones fenómenos electromagnéticos que pronto darían lugar a los aparatos electrónicos. Por otro lado, el siglo XIX vio renacer las cuestiones relativas a los fundamentos de las matemáticas, a los axiomas y a los razonamientos elementales que permiten hacer demostraciones. El primer aspecto proporcionará a las máquinas una infraestructura material de una rapidez extraordinaria. El segundo permitirá la organización eficaz de los cálculos elementales para producir los resultados más complejos. Uno de los principales artífices de esta revolución fue el matemático británico Alan Turing. Este publicó en 1936 un artículo en el que establecía un paralelismo
entre la posibilidad de demostrar un teorema en matemáticas y la de hacer calcular un resultado a una máquina en informática. En dicho artículo describe por vez primera el funcionamiento de una máquina abstracta que llevará su nombre y que continúa siendo ampliamente utilizada en informática teórica. La máquina de Turing es puramente imaginaria. El matemático británico no se preocupa de los mecanismos concretos que posibilitan su construcción. Se limita a plantear las operaciones elementales que puede realizar su máquina, y luego se pregunta lo que es capaz de obtener combinándolas entre sí. Se percibe aquí con claridad la analogía con un matemático que formula sus axiomas y luego intenta combinarlos para deducir teoremas. La serie de instrucciones que se le dan a una máquina para desembocar en un resultado se denomina algoritmo, deformación latina del nombre de al-Khwarizmi. Es preciso decir que los algoritmos informáticos se inspiran profundamente en los procedimientos de resolución de problemas ya conocidos por los antiguos. Recordemos que al-Khwarizmi en su Algebr no solo consideraba objetos matemáticos abstractos, sino que también ofrecía métodos prácticos que permitían a los ciudadanos de Bagdad hallar la solución a sus problemas, sin haber comprendido forzosamente toda la teoría. Análogamente, un ordenador no necesita que se le explique toda la teoría que, de todas formas, es incapaz de entender. Solo necesita que le indiquen qué cálculos debe realizarse y en qué orden. He aquí un ejemplo de algoritmo que se puede suministrar a una máquina. Esta posee 3 casillas de memoria en la que pueden anotarse números. ¿Serías capaz de adivinar lo que va a calcular este algoritmo? En imagen en pantalla, una representación. Etapa A. Anotar el número 1 en la casilla de memoria número 1 y luego pasar a la etapa B. Etapa B. Anotar el número 1 en la casilla de memoria número 2 y luego pasar a la etapa C. Etapa C. Anotar la suma de la casilla de memoria número 1 y la casilla de memoria número 2 en la casilla de memoria número 3 y luego pasar a la etapa D. Etapa D. Anotar el número de la casilla de memoria número 2 en la casilla de memoria número 1 y luego pasar a la etapa E. Etapa E. Anotar el número de la casilla de memoria número 3 en la casilla de memoria número 2 y luego pasar a la etapa C. Podemos observar que la máquina gira en bucle, puesto que la etapa E vuelve a la etapa C. Por consiguiente, las etapas C, D y E se repiten hasta el infinito. ¿Qué hace entonces esta máquina? Hemos de reflexionar un poco para descifrar esta secuencia de instrucciones ofrecida fríamente y sin explicación alguna. No obstante, llegaremos a comprender que este algoritmo calcula números que ya conocemos bien, puesto que se trata de los términos de la sucesión de Fibonacci. Las etapas A y B inician los 2 primeros términos de la sucesión, 1 y 1. La etapa C calcula la suma de los 2 términos precedentes. Las etapas D y E empiezan a continuación los resultados obtenidos en la memoria a fin de poder comenzar de nuevo. Si observamos los datos que registran sucesivamente las casillas de memoria durante el funcionamiento de la máquina, veremos desfilar los números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente. Si este algoritmo es relativamente simple, todavía no lo es tanto como para que lo puedan leer las máquinas de Turing. Efectivamente, tal como las define su creador, estas máquinas no son capaces de hacer una adición, como se pide en la etapa C. Sus únicas facultades son escribir, leer y desplazarse por la memoria siguiendo las instrucciones dadas a cada etapa.
No obstante, es posible enseñarle la adición suministrándole el algoritmo mediante el cual las cifras se suman fila a fila y teniendo en cuenta las llevadas, como en el ábaco. En otros términos, la adición no forma parte de los axiomas de la máquina, pero constituye ya uno de los teoremas para cuya utilización necesitamos proporcionar el algoritmo correspondiente. Una vez escrito este algoritmo, basta con sustituirlo en la etapa C para que una máquina de Turing pueda calcular los números de Fibonacci. Al ascender en complejidad, a continuación es posible enseñar a una máquina de Turing a hacer multiplicaciones, divisiones, cuadrados y raíces cuadradas, a resolver ecuaciones, a calcular aproximaciones de pi o relaciones trigonométricas, a determinar las coordenadas cartesianas de figuras geométricas o a hacer cálculo infinitesimal. En resumidas cuentas, siempre y cuando le suministremos los algoritmos correctos, una máquina de Turing puede hacer todas las matemáticas de las que hemos hablado hasta ahora y lograr una precisión mucho mayor. El teorema de los 4 colores. Cojamos el mapa de un territorio compuesto por varias regiones delimitadas por sus fronteras. ¿Cuántos colores se necesitan como mínimo para poder colorear este mapa de manera que 2 regiones limítrofes no sean nunca del mismo color? En pantalla, un mapa de la Tierra con estas especificaciones. En 1852, el matemático sudafricano Francis Guthrie examinó esta cuestión y lanzó la hipótesis de que, cualquiera que sea el mapa, siempre basta con emplear un máximo de 4 colores. Después de él, numerosos sabios intentaron demostrar este enunciado, pero nadie lo logró durante más de un siglo. No obstante, se hicieron algunos progresos y se estableció que todos los mapas posibles podían reducirse a 1478 casos particulares, cada uno de los cuales precisaba numerosas verificaciones. Pero resultaba imposible que un ser humano o incluso un equipo entero de seres humanos efectuaran todas estas verificaciones por sí mismos. No habría bastado una vida entera. Podemos imaginar la frustración de estos matemáticos que disponían del método que permitía probar o refutar la conjetura, pero que no podían utilizarlo por una cuestión de tiempo. En la década de 1960, la idea de recurrir a un ordenador comienza a germinar en el espíritu de algunos investigadores. Y en 1976 son finalmente 2 estadounidenses, Kenneth Appel y Wolfgang Haken, quienes enuncian haber demostrado por fin el teorema. Habrán sido precisas, sin embargo, más de 1200 horas de cálculos y 10.000 millones de operaciones elementales con la máquina para acabar los 1478 mapas. El anuncio estalla como una bomba en los círculos matemáticos. ¿Cómo acoger este nuevo género de demostración? ¿Cabe aceptar la validez de una demostración tan larga que ningún ser humano ha podido leerla en su integridad? ¿Hasta qué punto podemos confiar en las máquinas? Estos interrogantes suscitarán numerosos debates. Si algunos propusieron que no se podía tener la absoluta certeza de que la máquina no se hubiera equivocado, otros replicaron que podía decirse otro tanto de los humanos. ¿Acaso vale menos un mecanismo electrónico que el mecanismo biológico que es el Homo sapiens? ¿Resulta menos fiable una prueba efectuada por una máquina metálica que una prueba proporcionada por una máquina orgánica? Con frecuencia se ha visto a los matemáticos, a veces de los más grandes, cometer errores que no se detectaron hasta mucho más tarde. ¿Debe ello hacernos dudar de la validez del edificio matemático en su conjunto? Sin duda, una máquina puede tener fallos y cometer a veces errores,
pero si su fiabilidad es al menos igual a la de un humano, y a menudo es aún mayor, no existe motivo alguno para rechazar sus resultados. Hoy en día, los matemáticos han aprendido a confiar en los ordenadores, y la mayoría de ellos consideran en lo sucesivo válida la demostración del teorema de las 4 colores. Desde entonces, se demostraron otros muchos resultados con la ayuda de la informática. Sin embargo, este tipo de método no es siempre muy apreciado. Una prueba concisa realizada por una persona se considera con harta frecuencia más elegante. Si el objetivo de las matemáticas es comprender los objetos abstractos que se manipulan, las pruebas humanas son mucho más instructivas y suelen permitir una mejor comprensión de su sentido profundo. El 10 de marzo de 2016, el mundo está pendiente de Seúl. Allí se celebra la partida tan esperada de juego de Go, en el que el mejor jugador del mundo, el coreano Lee Sedol, se enfrenta al ordenador AlphaGo. La partida, retransmitida en directo por internet y por varias cadenas de televisión, es seguida por cientos de millones de personas de todo el mundo. Se respira tensión en el ambiente. Hasta el momento, ningún ordenador ha batido a un humano de este nivel. El Go tiene fama de ser uno de los juegos más difíciles de enseñar a una máquina. Su estrategia exige a los jugadores una imponente dosis de intuición y de creatividad. Ahora bien, si las máquinas son muy buenas a la hora de calcular, es mucho más difícil encontrar algoritmos que simulen comportamientos instintivos. Otros juegos célebres como el ajedrez se basan mucho más en el cálculo. Por esa razón, el ordenador Deep Blue llegó a batir al campeón ruso de ajedrez Garry Kasparov ya en 1997 en una partida que también había causado un gran revuelo. En otros juegos, como por ejemplo las damas, los ordenadores han llegado incluso a diseñar una estrategia imbatible. Ningún humano puede esperar ya derrotar a un ordenador en las damas. A lo sumo puede quedar en tablas jugando a la perfección. En la familia de los grandes juegos de estrategia, el Go seguía siendo en 2016 el último en resistir una y otra vez el asalto de las máquinas. Al cabo de 1 hora de juego, estamos en la 37ª jugada y la partida parece muy reñida. Es entonces cuando AlphaGo va a dejar estupefactos a todos los especialistas que siguen la partida. El ordenador decide jugar su piedra negra en posición O10. En internet, el comentarista que descifra y analiza las jugadas en directo abre los ojos como platos, coloca la piedra en su tablero de demostración y luego vuelve a cogerla vacilante. Vuelve a revisar en su pantalla y la coloca de nuevo. «Es una jugada muy sorprendente», exclama con una sonrisa perpleja. «Debe ser un error», comenta el segundo presentador. En las 4 esquinas del mundo, los mayores especialistas del juego experimentan la misma estupefacción. ¿El ordenador acaba de cometer un error enorme? ¿O, por el contrario, acaba de tener una idea brillante? 3 horas y media y 174 jugadas más tarde, la respuesta cayó inapelable con el abandono del campeón coreano. La máquina había ganado. Concluida la partida, no faltaron los adjetivos para calificar la famosa jugada 37. Creativa, única, fascinante. Ningún humano habría hecho esa jugada que las estrategias tradicionales consideraban mala, pero que acababa de conducir a la victoria. Se plantea entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo puede dar muestras de creatividad un ordenador que, sin embargo, se limita a seguir un algoritmo escrito por humanos? La respuesta a esta pregunta radica en nuevos tipos de algoritmo de aprendizaje. Los programadores no enseñaron en realidad a jugar al ordenador, le enseñaron a aprender a jugar.
Durante sus sesiones de entrenamiento, AlphaGo pasó miles de horas jugando contra él mismo y detectando por sí solo las jugadas que conducen a la victoria. Otra de sus características es la introducción del azar en su algoritmo. Las combinaciones posibles en el Go son demasiado numerosas para poder ser calculadas en su totalidad, incluso por un ordenador. Para remediar esto, AlphaGo echa a suertes las vías que va a explorar y utiliza la teoría de probabilidades. El ordenador se limita a comprobar una pequeña muestra de todas las combinaciones posibles y, del mismo modo que un sondeo estima las características de una población entera a partir de un pequeño grupo, él determina las jugadas que tienen más probabilidades de conducir a la victoria. He aquí en parte el secreto de la intuición y la originalidad de AlphaGo. No reflexionar de forma sistemática, sino sopesar los futuros posibles en función de sus probabilidades. Más allá de los juegos de estrategia, los ordenadores provistos de algoritmos cada vez más complejos y eficaces parecen hoy en condiciones de superar a los hombres en la mayor parte de sus competencias. Conducen coches, participan en operaciones quirúrgicas, pueden componer música o pintar cuadros originales. Resulta difícil imaginar una actividad humana que, desde un punto de vista técnico, no pueda ser realizada por una máquina pilotada por un algoritmo adaptado. Ante estos fulgurantes progresos, logrados en tan solo unas décadas, ¿quién sabe de qué serán capaces los ordenadores del futuro? Y quién sabe si no estarán un día en condiciones de inventar por sí solos unas nuevas matemáticas. Por el momento, el juego matemático sigue siendo demasiado complejo para que los ordenadores puedan dar rienda suelta a su creatividad. Su utilización continúa siendo esencialmente técnica y calculatoria. Pero tal vez un día un descendiente de AlphaGo produzca un teorema inédito que, al igual que la jugada 37 de su ancestro, deje atónitos a todos los grandes sabios del planeta. Resulta difícil pronosticar las proezas de las máquinas del mañana, pero sería sorprendente que no nos sorprendieran.